Buenas tardes. Aló, aló, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Están viendo mi pantalla ya? No, ¿verdad? Sí, Sí, ¿verdad? Ah, ok. Bueno, ya vi que todos hicieron el examen, así que no hubo problema, ¿verdad? Tuve problemas de energía, les mencioné, les mandé un mensajito y se los pude habilitar hasta la 1, pero ya vi que que todos lo hicieron. Vamos a continuar de acuerdo a la programación. En realidad, a partir de mañana, hoy es martes, ¿verdad? Nos correspondía pasar a estudiar temperatura, pero cuando se hizo esta programación, eh, se diseñó pensando en solo 3 clases a la semana. Entonces, como ahora nos pidieron darla 4, entonces probablemente por eso nos hemos adelantado. O sea, vamos a comenzar hoy la unidad 2, que como verán ustedes, básicamente es la unidad dedicada al estudio de la termodinámica, solo que vamos a comenzar por los conceptos fundamentales, lo que implica estudiar primero la termometría, o sea, qué es temperatura, la definición general de calor, ver un fenómeno directamente relacionada con el cambio de temperatura, que es el cambio de dimensiones de la materia debido al cambio de temperatura, que mal la nombran expansión térmica, porque en realidad también es contracción. Y después estudiar una segunda parte, que es el estudio del calor, la calorimetría. Cuando hayamos visto estos dos, ya podemos entrar a estudiar las leyes de la termodinámica. Yo espero... Eh, Vamos a ver hasta dónde llegamos hoy. Probablemente podamos llegar hasta la expansión térmica, porque recuerden que les estoy dando desde ayer una clase de hora y media, ¿verdad? Para suplir la clase que no pude darles el jueves pasado. Entonces hoy vamos a tener una clase de hora y media y es probable que lleguemos por lo menos a ver las ecuaciones de expansión térmica. ¿Ok? Bien. La termodinámica en general, ya entrando en la definición misma de termodinámica, es una disciplina de la física muy general que se concentra en la manera como los sistemas, cualesquiera que sean y de cualquier dimensión, interactúan con su medio ambiente, con lo que los rodea, con el entorno, ¿verdad? Básicamente lo hacen a través de procesos que se llaman procesos termodinámicos, en los cuales se verifica un intercambio de calor, que vamos a denominarlo Q, aunque no lo hayamos definido, es una forma de energía, ya la vamos a definir, entre el sistema y su entorno, pero también hay un intercambio de energía mecánica. Cuando usted ha visto que cuando eh, un globo se calienta, aumenta de volumen. Entonces eso significa que al hacerlo, cuando absorbe calor y cambiar su temperatura, puede mover las paredes del ambiente que lo rodea, se puede expandir y al hacerlo está moviendo las paredes que son parte del entorno. Es decir, hay también, puede ocurrir al contrario, usted puede comprimirlo al gas dentro de un globo y entonces usted estará dándole energía mecánica. O sea que hay en el proceso un intercambio de calor y energía mecánica. Y los procesos a través de los cuales se realizan esos intercambios son precisamente los que estudia la termodinámica. O sea, la termodinámica estudia esos procesos. Esa es la definición general. Describe e interpreta las diferentes formas de interacción energética entre un sistema y sus alrededores. Esa es la definición general. Es una definición muy general. Eso hace que la termodinámica no sea precisamente una disciplina sencilla, ¿verdad? No es precisamente una disciplina sencilla.
Nosotros afortunadamente vamos a ver solo los conceptos fundamentales. Ustedes van a llevar, dependiendo de la carrera que estudian, van a llevar cursos de termodinámica adicionales, ya van a ver ahí con más detalle. Se necesitan por lo menos 2 cursos más solo de termodinámica para ver, ya poderla ver en términos de aplicabilidad, los que estudian química, ¿verdad? Los que estudian otras clases creo que también. Todos los que estudian ingeniería técnica van a llevar por lo menos 2 cursos de termodinámica. Los de química y mecánica llevan algunos cursos más, ¿verdad? Bien, y los de física estudian una termodinámica, pero más, más basada en estadísticas, la famosa termodinámica estadística. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir el calor y definir la temperatura. ¿Por qué? Porque hay una confusión, si quieren, que tiene que ver estrictamente con el lenguaje, que nos hace confundir a la temperatura con el calor. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver cuál es la diferencia de los dos. En general, podemos decir que el calor es la energía que tienen los cuerpos debido a la vibración de sus moléculas. Así, si se fijan, esto está relacionado con todo lo que hemos estado viendo de oscilaciones, solo que a nivel ya más interno de las moléculas. Toda la energía de vibración que tienen las moléculas es calor. Eso es la definición básica de calor. Y esa energía se transmite entre los cuerpos cuando entre ellos se produce un cambio de temperatura. Hay un cambio de temperatura. Entonces, la temperatura y el calor no son lo mismo, ¿verdad? La temperatura es como una medida de la energía que tiene el cuerpo, ¿verdad? Pero no es calor. La manera más fácil de diferenciarlo es cuando lo comparamos con la energía cinética. Aquí tenemos 2 cálculos. Aquí tenemos a una bala. Esto de aquí es una bala que tiene una masa muy pequeña de 3 gramos. A la par, para compararla, tenemos a la masa de un gran camión de 30 toneladas métricas, 30.000 kilogramos. Vamos a suponer que esta bala tiene una velocidad de 500 metros por segundo. Es una bala supersónica. Y este camión tiene una velocidad muy baja, VC de 1 metro por segundo. Entonces, la temperatura es como la velocidad. O sea, la velocidad es el grado de energía de movimiento, si lo pueden verificar así. Es el grado de energía de movimiento que tiene un sistema, una partícula. Pero no es la energía de movimiento. La energía de movimiento yo la tengo que calcular y eso incluye la velocidad. La energía cinética, energía de movimiento, es medio de mv cuadrado. Y aquí vemos las comparaciones. Si yo calculo la energía cinética de esa bala, me da apenas 750 joules, comparadas con las del camión que son de 15.000, si yo lo calculo con esta expresión. O sea, evidentemente que la velocidad no es la energía cinética, pero es claro que si una partícula incrementa su velocidad, va a tener un incremento en su energía, ¿verdad? Entonces, cuando yo comparo 2 partículas que tienen velocidades diferentes, la que tiene más velocidad no significa que es la que tiene más energía cinética. Eso es lo que queda claro. De la misma manera, entonces, fíjense bien, si yo comparo 2 sistemas que tienen diferente energía, diferentes temperatura, por ejemplo, aquí tenemos un recipiente, una taza que contiene, por ejemplo, agua a 100 grados, y por acá ya tengo el Mar del Norte, que es una enorme masa de agua que se encuentra entre Inglaterra y las costas del norte de Europa, Holanda y todo eso. Entonces, este Mar del Norte usualmente se encuentra a temperaturas de menos 5 Celsius. No se congela por su contenido de sal. ¿Ok? Entonces, si el calor es la energía que tienen las moléculas, de la energía vibracional de las moléculas de una sustancia, vale, permítanme.
las moléculas de una sustancia, eso, el hecho que el mar del norte tenga una temperatura de -5, muy baja comparada con la del agua, no garantiza que esta cantidad reducida de agua tenga más calor que el mar del norte, ¿verdad? Este tiene más temperatura que este, pero eso no garantiza que este tenga más calor, ¿ok? ¿Qué tendríamos que hacer? Conocer la ecuación para calcular el calor en términos de la temperatura, cosa que no conocemos y que va a ser parte precisamente del curso. ¿Cómo vamos a nosotros a calcular el calor a partir de la temperatura del cuerpo? Entonces vamos a conocer esa información y efectivamente nos vamos a dar cuenta que así como la velocidad permite calcular la energía cinética, la temperatura nos va a permitir calcular el calor, ¿verdad? Entonces no se les olvide, calor y temperatura no son lo mismo. Cuando digamos ahora cuál está más caliente, entonces vamos a tener que decir, no sé, tendría que medir el calor que tiene. No necesariamente porque la temperatura del agua esté a 100 grados, esa es la más caliente. No sé si les queda claro ese concepto. ¿Aló? ¿Qué me dicen? ¿Aló? ¿Están ahí todavía? ¿Me escuchan o me desconecté otra vez? Sí, sí, aquí Ok. estamos. Entonces ven, calor y temperatura son diferentes. Muy bien. Entonces, el calor necesita de la temperatura para medirlo. Entonces, lo primero que vamos a hacer, por eso es estudiar, por lo menos lo más importante de la temperatura, ¿verdad? ¿Cómo medimos la temperatura? A eso le vamos a llamar termometría. Y la termometría conlleva el estudio de lo que se ha dado en denominar dilatación térmica. Es cambio de dimensiones de los cuerpos. Vamos a comenzar primero por la temperatura. Definido el calor de esta manera, como les había mencionado, entonces uno esperaría que si fuese posible observar el comportamiento de las moléculas, podríamos observar que a medida que la temperatura de una molécula, de una sustancia, las moléculas de una sustancia se eleva, a medida que la temperatura de una sustancia se eleva, esperaríamos que, que sus moléculas vibraran con mayor frecuencia. La frecuencia tendría a incrementarse. Y entonces al incrementarse la frecuencia, la vecindad alrededor del cual giran, imaginémonos que es ellas pueden vibrar en esta vecindad. Pero si yo le elevo la temperatura, la vecindad se extiende, ¿verdad? Vibran en una vecindad mayor a mayor temperatura. Y eso hace que en general se produzca ese fenómeno de dilatación. Va a cambiar de dimensiones. Claro, llega un momento en que la energía de vibración que tienen excede a la energía que las ata a las moléculas entre sí. Y entonces estas moléculas se separan una de las otras. Es cuando se produce el cambio de fase, ¿verdad? Si tenemos líquido, la forma que tienen las moléculas de ese líquido cambia cuando nosotros llevamos a ese líquido a su temperatura de congelamiento, por ejemplo. Si le estamos reduciendo la temperatura, cada vez va a vibrar más lentamente hasta que esa molécula cambia su estructura y se convierte en sólido. A la inversa también ocurre. Si le estamos aumentando su temperatura, entonces comienza a vibrar más a prisa hasta que alcanza la temperatura de fusión y entonces tienen las moléculas tanta energía vibrando que se separan y rompiéndose los enlaces más débiles. Y eso vuelve a ocurrir después cuando las moléculas llegan a la temperatura de vaporización. Vibran con una vecindad tan alta, con tanta energía, que exceden a los enlaces que las mantienen unidas y se convierten en moléculas independientes. Eso es el proceso general. Y eso nos permite entender el fenómeno que vamos a ver después de cambios de dimensiones.
Hay una ley que vamos a ver con cierto detalle que se llama la ley cero, que nos va a ser de mucha utilidad para entender y para realizar procesos, hacer cálculos que involucran a procesos de intercambio de calor y de cambio de temperatura. Esa ley se llama la ley cero, es la ley cero de la termodinámica. Es una ley tan simple, su contenido es tan sencillo, que durante mucho tiempo no le dieron su categoría de ley, ¿verdad? Entonces, cuando descubrieron que era una ley, ya había muchas publicaciones y muchos descubrimientos con ley 1 y ley 2, la primera y la segunda ley de la termodinámica. Entonces, esta ley no podría llamarse ley 3, porque así como la primera y así como las leyes de Newton van en un orden lógico, 1, 2, 3 implica de algo más fundamental a algo más complejo, así también en la termodinámica ocurre lo mismo. Entonces la única solución que encontraron fue llamarla ley cero, de tal manera que de manera lógica se ubica antes que la primera. Es muy simple. Si yo tengo un objeto que tiene una temperatura mayor, TA, A de alta, y tengo un objeto o un cuerpo que tiene una temperatura menor, TB, TB de baja, y los pongo en contacto, entonces va a fluir ese calor, Q va a fluir calor de manera espontánea del cuerpo de más alta temperatura al de más baja temperatura. Esa es una ley muy simple. Todo el mundo la sabía y dijeron, bueno, puede ser una ley, hasta que descubrieron que era una ley. En el proceso, fíjense bien, de transferencia de calor, este cuerpo que está perdiendo calor tiende, obviamente, a bajar su temperatura. Él está perdiendo energía, entonces sus moléculas van a tender en promedio a bajar el nivel de vibración. Mientras que a medida que absorbe este calor, tiende a elevar su temperatura. Y este proceso se realiza hasta que se establece una temperatura intermedia entre la temperatura más baja de los dos y la temperatura más alta, que se la denomina temperatura de equilibrio. El estado, precisamente, que se alcanza cuando los dos cuerpos llegan a tener la misma temperatura se llama equilibrio térmico. ¿Ok? Esto es parte del contenido de la ley. A medida que fluye ese calor, las temperaturas se ajustan hasta que adquieren la misma temperatura que es menor que la más alta y mayor que la más baja. Está en este rango de temperaturas que tenemos aquí. Entonces, cuando las temperaturas se estabilizan, son las mismas para los dos cuerpos, cesa la transferencia de calor entre los dos, ¿verdad? Esa ley, algunas veces la acostumbran también a definir de la siguiente manera. Noten que esta explicación que vimos es más completa, pero algunas veces lo hacen de la siguiente manera. Dicen lo siguiente, que si un cuerpo 1 que se encuentra a una temperatura 1 tiene la misma temperatura que un cuerpo 2 que se encuentra a temperatura 2 y el cuerpo 2 tiene la misma temperatura de un cuerpo 3, entonces automáticamente el cuerpo 1 y el cuerpo 3 están a la misma temperatura. Es algo así como una ley transitiva, ¿verdad? Es muy simple. Obviamente que esta es la explicación que más información aporta al fenómeno. Finalmente, si a este cuerpo que está perdiendo calor, nosotros le preguntamos qué pasa con el calor que se le está transfiriendo al otro cuerpo, él dice que ese calor él lo está perdiendo y él lo va a catalogar como calor perdido. Y naturalmente que para él ese calor va a ser negativo porque lo está perdiendo. Y si nosotros le preguntamos al cuerpo que tiene más baja temperatura, el que está recibiendo ese calor, ¿qué puede decir de ese calor? Él diría que ese calor lo está ganando. Pero es evidente que los dos calores son el mismo.
No es cierto, porque es el mismo calor que uno pierde, el otro lo gana. Entonces se establece una ecuación que vamos a denominar una ecuación de balance de energía, que especifica que el calor perdido por una parte del sistema que estamos observando es igual al calor ganado que la otra parte del sistema absorbe. Pero hay que tener cuidado únicamente con esta ecuación, porque este calor es reportado como negativo. Y yo no los puedo comparar así, porque no es cierto que un número negativo es igual a un número positivo. Los tengo que comparar y entonces le ponemos valor absoluto. De esa manera vamos a tener una ecuación de balance de energía que nos va a servir para hacer cálculos de calor transferido. Estas son esta es la ley cero y es una ley muy importante que vamos a utilizar muchísimo para resolver problemas, ¿verdad? Ahora nos interesa tener una idea de cómo se construye un termómetro. ¿En qué consiste un termómetro? Pues un termómetro, como nosotros lo conocemos, es un cuerpo que tiene dimensiones mucho menores que el cuerpo al que le vamos a medir la temperatura. Esto es obvio, porque si yo colocase, si el cuerpo B, que tiene dimensiones comparables con la del cuerpo A, es mi termómetro, cuando yo los ponga en contacto le va a quitar tanto calor. Imaginémonos que el cuerpo A tiene más alta temperatura que el cuerpo B. Cuando yo los ponga en contacto, este va a perder tanto calor que su temperatura va a cambiar. O sea que el termómetro no debería ser tan grande como para poder cambiar la temperatura que va a medir. Eso es lo primero. Es obvio que debe tener dimensiones muy bajas comparadas con el cuerpo. Entonces, otra cosa que se necesita es disponer de un material con el que vamos a construir el termómetro que tenga una propiedad física que cambie de manera apreciable con la temperatura. De tal manera que yo lo que voy a medir es de manera indirecta es la temperatura. Yo en realidad lo que voy a medir es la magnitud de esa propiedad, que va a cambiar mucho, va a cambiar de manera apreciable con el cambio de temperatura. ¿Ok? En el caso nuestro, en el caso más común, el material que se usa es el mercurio. Bueno, se usaba. Es el mercurio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mercurio tiene la propiedad de que sus dimensiones varían notablemente con los cambios de temperatura, apreciablemente. Ahora ya no se usa mercurio porque el mercurio se encontró después que era veneno, ¿verdad? Producía problemas neurológicos después de estarlo manipulando. Entonces, imaginémonos que estamos en la época de Celsius y de Fahrenheit y entonces ellos usaron mercurio porque no sabían de este problema nocivo del mercurio. Entonces lo que hicieron fue construir vámonos a la siguiente. Lo que hicieron fue construir un tubo capilar, así, un tubo de vidrio que tiene una cavidad en su interior, y lo soldaron con un bulbo, o sea, un depósito donde estaba el mercurio. Este es el bulbo, aquí hay mercurio. Entonces el mercurio está allí. Si yo ahora, esto lo cerramos, la otra parte la cerramos. Si usted ahora pone en contacto al bulbo con un cuerpo que tiene una temperatura determinada, por ejemplo, más alta, entonces internamente el mercurio va a aumentar sus dimensiones, se va a dilatar. Pero la única opción que le queda de dilatarse es en el espacio que tiene la cavidad, en la cavidad del tubo capilar. Y entonces usted por eso es que usted aprecia una columna ascendente si la temperatura se incrementa o descendente si la temperatura disminuye, ¿verdad? Y de esa manera se miden las distancias de deformación del mercurio dentro del tubo.
Cuando el mercurio llega a la temperatura de equilibrio con el cuerpo, entonces su temperatura se estabiliza, ¿verdad? Ya no deja, obviamente se estabiliza la temperatura del cuerpo que queremos medir. Y esto entonces cesa el flujo de calor y la columna se detiene. Entonces uno lo que tiene que hacer después, como una tercera parte, es establecer un rango de temperaturas asignándole a una cierta distancia, a una cierta altura, una temperatura determinada. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, entonces lo que se hace es lo siguiente. Celsius y Fahrenheit usaron dos fenómenos que fueran fácilmente reproducibles y que fueran además, que dieran los mismos resultados en cualquier parte del mundo. Y además que no fueran difíciles de reproducir. Entonces, ¿cuáles son esos dos fenómenos? La temperatura a la que se solidifica el agua, la temperatura de fusión del agua, que sabemos que en Celsius es 0 Celsius, y la temperatura a la cual el agua hierve, a la cual el agua se evapora, que ya sabemos que es 100 Celsius aproximadamente, es ligeramente menos dependiendo de la presión atmosférica. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Bueno, dijeron ellos, voy a tomar este tubo de mercurio, lo voy a poner en contacto con un objeto que se encuentre a 0 grados, por ejemplo, con una mezcla de agua con hielo, y entonces en su interior, digamos que el mercurio se dilató hasta por acá, y lo marcaron, así como yo estoy haciendo. Marcamos esta distancia que marca la longitud de la columna, se dilató hasta acá. Luego tomaron y entonces igual pasó con Fahrenheit, ¿verdad? Se dilató hasta acá. Muy bien, después de eso, pusieron a sus termómetros en contacto con agua en ebullición. Entonces, la columna ascendió hasta llegar, hasta estabilizarse aquí, cuando entró en equilibrio térmico. Y lo mismo hizo el del termómetro de Fahrenheit. Si se fijan, son dos termómetros idénticos. Se dilatan exactamente en la misma distancia porque son los mismos fenómenos que ocurren en la misma temperatura. Y esa es la misma sustancia que estamos usando para marcador de esa temperatura. Y entonces ya tenían ellos una temperatura alta y una temperatura baja y un rango de temperaturas. Por ejemplo, ya puedo yo medir la temperatura a la que se dilataría esto si una persona toca el bulbo, o sea, la temperatura corporal de una persona, quedaría por acá, ¿verdad? En el caso del termómetro de Celsius y igual a la misma distancia en el termómetro de Fahrenheit. Ahora veamos cómo se realizan las mediciones. Celsius lo que hizo es dividir el espacio entre esas dos temperaturas mayor y menor, entre esas dos temperaturas del rango de temperaturas, y le puso 100 a la más alta y le puso 0 a la más baja. Fahrenheit, por el contrario, decidió asignarle el valor de 212 a la más alta y de 32 a la más baja, ¿verdad? Entonces observen que el termómetro de Celsius tiene un rango de 100 grados entre 0 y 100, mientras que el termómetro de Fahrenheit tendría entre esos dos un rango de 180 grados Fahrenheit. Evidentemente que el termómetro de Fahrenheit es casi el doble de sensible que el termómetro de Celsius. Sin embargo, en el sistema internacional, la temperatura de estas dos que es más utilizada es el Celsius, porque se toma esa temperatura como referencia para conseguir las temperaturas con las cuales se trabaja. Pero entonces la pregunta ahora es la siguiente. Si yo mido cuántas líneas hay hasta acá, al medir la temperatura corporal de una persona, más o menos me daría 36 y un poco más, casi 37 de esos 100 grados. O sea que yo diría que la temperatura corporal de una persona en la escala Celsius es de aproximadamente 37 Celsius. Pero la pregunta es, ¿a cuánto equivaldría esa temperatura en Fahrenheit, donde yo tengo un rango diferente? Tengo límites diferentes, mayor y menor diferentes.
Entonces, para establecer la relación de los dos, vamos a aplicar un simple artificio de razones y proporciones, ¿verdad? Entonces decimos que toda esta distancia de aquí, que yo la voy a conseguir como 100 menos 0, 100 menos 0, es a toda esta, 212 menos 32. Aquí lo tenemos, ¿verdad? 100 menos 0 es a 212 menos 32, como esta que está aquí, TC menos 0, es a esta que está acá, que es TF menos 32. Entonces aquí esto se simplifica. 100 menos 0 da 100, 212 menos 32 da 180. 100 entre 180 es, aquí tiene usted 20 por 5 y aquí tiene 9 a ver, aquí tiene 9 por 5, ¿cómo es? 20 por 5 y aquí tiene 9 por 20. Entonces se cancela el 20 en los dos y nos queda 5 novenos. Y entonces nos queda esta expresión, ¿verdad? 5 novenos es igual a TC sobre TF menos 32. ¿Ven? Entonces, si yo quiero encontrar a cuánto equivale una temperatura Fahrenheit, que yo estoy midiendo en Fahrenheit en Celsius, entonces simplemente despejo para TC. Y me va a quedar la temperatura en función de TF, donde yo tengo que darle aquí de temperaturas Fahrenheit y voy a obtener temperaturas equivalentes en Celsius. Y de la misma manera se hace si yo quiero encontrar las temperaturas Fahrenheit equivalentes a temperaturas Celsius. Entonces ahorita ayúdenme, hagamos un cálculo, a cuánto equivaldría la temperatura en Celsius, que es la temperatura corporal de una persona promedio, que más o menos es de 36.5. Vamos a darle ese valor, 36.5, una temperatura corporal normal, ¿verdad? Celsius, más o menos. ¿A cuánto equivale en Fahrenheit? ¿Cuánto les da esto? ¿Están ahí todavía? Aló, aló, aló. 123. ¿Cuánto le da? 123. 120. Ah, no. No, ¿verdad? Sí, no, le falta todavía restar, creo. 97.7. No puede ser. ¿Cuánto me dijo? 97. Ah, ahí sí. 97, sí, es que le oí 37 a él. 97.7. 0.7 Fahrenheit, ¿verdad? O sea, eso es más o menos. Podemos decir entonces que la temperatura corporal de un humano en condiciones normales es aproximadamente 98 Celsius, mientras que la de en escalas Fahrenheit centígrados es más o menos 37. Muy bien. Entonces, probablemente estas ecuaciones ya las habían visto, ¿verdad? ¿No es cierto? Estas dos de acá. Probablemente ya las conocían, ¿o no? Sí, Lick. Entonces, En química algunas. Ajá. ¿Qué me dice? Su compañero iba a decir algo, no lo escuché. Entonces, ya sabemos de dónde se origina esas ecuaciones. Pero hay un problema. Y el problema viene cuando nosotros vamos a trabajar con gases ideales. Ocurre lo siguiente, que hay un montón de fenómenos que ocurren con estas a temperaturas por debajo de los ceros de estas dos. Hay un montón de fenómenos. Eso significa que yo voy a tener aquí temperaturas negativas. Todos sabemos, por ejemplo, que comienza a nevar más o menos a los menos 4 Celsius. Y que hay un montón de cosas que están por debajo de temperaturas negativas. Hay vida a temperaturas hasta de menos 76. Y entonces, si hay una gran cantidad de fenómenos, el problema se presenta cuando usamos esas temperaturas negativas. Particularmente, un caso muy importante es cuando se hace uso de gases ideales. Bueno, de gases nobles, en realidad. Porque los gases ideales son ideales. La definición de un gas ideal está
está en términos de que cumpla o no, de que cumpla con dos ecuaciones. Vamos a denominar variables de estado a la presión, al volumen y a la temperatura. Son las variables termodinámicas. Ya las vamos a ir reconociendo. Son las variables a partir de las cuales la termodinámica establece sus modelos matemáticos. Se llaman presión o son la presión, el volumen y la temperatura. Entonces, cuando una sustancia que nosotros estamos observando tiene valores estables de presión, volumen y temperatura, nosotros decimos que se encuentra en un determinado estado termodinámico. ¿Cuál es el estado termodinámico de tal sustancia? Tanta presión, tanto volumen y tanta temperatura estables. Ese es el estado termodinámico. Entonces, si una sustancia se encuentra en un estado termodinámico y es un gas ideal, debe cumplirse que su presión por su volumen sean iguales a NR por T. ¿Qué es N? Pues N es una constante que es una medida de la masa, que se llaman moles. Es la forma de medir la masa en estos ambientes de termodinámica. No se trabaja con kilogramos, sino que se trabaja directamente con moles. Seguramente ya vieron eso, ¿verdad? Y R es una constante que vamos a ver con detalle después, pero se llama la constante de los gases ideales. Pero además, si ese gas es ideal, cuando pasa a otro estado, cuando pasa por un proceso termodinámico, intercambia calor con su medio ambiente y cambian algunos o todos, ¿verdad? De algunas de estas variables, su presión, su temperatura, o todos, o cualquier combinación de ellos, y pasa a otro estado termodinámico, entonces debe cumplirse que la presión en el estado A por el volumen en el estado inicial entre la temperatura inicial sean iguales a la presión, volumen y temperatura en el estado segundo, en el segundo estado. ¿Ok? Entonces ustedes dirían, pero ¿y de qué nos sirve eso si esos gases son ideales? Ah, pero sucede que hay una serie de gases reales que se comportan como ideales. Esos gases, no los tengo aquí. Esos gases se llaman gases nobles. Y ustedes reconocerán aquí al helio, al argón, al xenón y algunos otros más. Entonces hay una columna que se encuentra justo a la derecha la columna que está a la derecha en la tabla de elementos es la tabla dedicada a los gases nobles. Ahí se encuentran los gases nobles. Estos se llaman gases nobles porque se comportan como ideales. Es decir, que estas ecuaciones, aun cuando son de gases ideales, se pueden aplicar en una serie de gases que reciben el nombre de gases nobles. Incluso bajo ciertas condiciones el oxígeno, que no lo es, el hidrógeno, que no es en sí mismo un gas noble, también se puede comportar como un gas ideal. Entonces, fíjense ustedes cuál es el problema. ¿Qué ocurre si estamos trabajando con gases nobles y, por ejemplo, estamos haciendo experimentos de alguno de estos gases nobles que tienen la posibilidad de usarse estas ecuaciones y estamos en temperaturas o en ambientes por debajo del 0 Celsius, con temperaturas negativas? ¿Qué sucede, por ejemplo, si yo calculo la presión de un gas noble en esas condiciones? Me va a quedar igual al número de moles por R por su temperatura entre B. Y esto me va a dar una presión negativa, porque aquí yo estaría inyectando un valor menor que 0. Y esto no tiene sentido. No existen las presiones negativas. De la misma manera, si yo despejo para el volumen, me va a dar un volumen negativo que no tiene sentido físico. Entonces, eso hace que sea necesario buscar una solución a esas escalas de temperatura convencionales, así las vamos a denominar, a la temperatura Celsius y a la temperatura Fahrenheit. Necesitamos resolver ese problema y trabajar con una escala que nos permita resolver y aplicar estas ecuaciones aún en condiciones en que en las escalas convencionales nos den temperaturas negativas. Entonces lo que se hace es lo siguiente. Dado que tenemos
precisamente esas ecuaciones, particularmente voy a tomar esta ecuación, la primera, la ecuación de estado del gas ideal. Si yo trabajo con un gas noble en condiciones, en un laboratorio en el que la presión sea constante, por ejemplo, cuando usted hace experiencias de laboratorio, en los laboratorios, en cualquier laboratorio, usted se encuentra en un ambiente a una atmósfera de presión aproximadamente. Eso, la presión es constante. No varía mucho si la temperatura del exterior varía, no varía mucho. Uno podría decir que la presión del laboratorio es constante. Entonces, yo puedo despejar para la función volumen. Puedo encontrar la manera como el volumen cambia con la temperatura. Solo lo despejo de la ecuación de estado. El volumen es entonces AN, el número de moles del gas, que es constante. R es una constante. La presión es una constante. Por lo tanto, todo esto me da una constante multiplicada por la temperatura. Entonces, observan ustedes que esto es una función, ¿cómo se llama? Lineal. ¿Ven? Donde Y es el volumen, M es esta constante y T es la temperatura. ¿Ok? Y entonces, eso dio la idea para buscar la solución. Entonces, se hace lo siguiente. Se toma un gas en un laboratorio en esas condiciones que les estoy diciendo, a presión constante. Y a esa masa de gas, ese número de moles constante, se le mide su temperatura. Entonces aquí, por ejemplo, aquí vamos a considerar el volumen y aquí en el eje horizontal las temperaturas del gas. Podríamos trabajar en Celsius o en Fahrenheit, no importa. ¿Ok? Entonces, medimos la temperatura y esta temperatura, por ejemplo, nos da este valor, T1. Y medimos el volumen correspondiente, B1. Luego lo hacemos para un cierto número de otros valores. En realidad basta con 2. Yo puedo hacerlo para acá, porque el comportamiento de eso es lineal. Y aquí tendría una segunda temperatura y su correspondiente volumen 2. Entonces yo puedo ahora aplicar el concepto de ecuación lineal y calcular la pendiente, ¿verdad? Tengo dos puntos B1 de temperatura 1, volumen 1, temperatura 2, volumen 2. Tengo 2 puntos, P sub 1, P sub 2, o P sub A, P sub B. Y entonces yo puedo con esos puntos calcular la pendiente, que sería delta B sobre delta T. Cambio de volumen sobre cambio de temperatura. Y construir mi ecuación lineal. Entonces yo ya podría encontrar cualesquiera otro punto. Porque yo ya tengo la ecuación de esta recta. ¿Verdad? Tengo el punto 1, punto 2 y puedo calcular temperaturas y volúmenes en estos valores intermedios. Pero también puedo hacer una extrapolación y decir, ¿cuál será la más baja temperatura que puede tener esta sustancia? Entonces, como usted sabe que el volumen va disminuyendo con la temperatura, es lo que se ve claramente aquí, son proporcionales. Entonces, evidentemente, que la más baja temperatura que yo podría tener es cuando su volumen sea 0. Y entonces, si extrapolo eso, y calculo con esa ecuación, sustituyo el valor de 0 para la temperatura y calculo cuánto me da el intercepto en el eje horizontal, entonces vamos a encontrarnos que si estamos trabajando en Celsius, eso nos va a dar negativo 273. Y si estamos trabajando en Fahrenheit, eso nos mediría negativo 480. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, entonces como yo quiero hacer desaparecer, ya no pueden haber temperaturas más bajas, porque no existen volúmenes negativos. Entonces lo que hago es trasladar el eje y colocarlo aquí. Coloco el eje aquí. Ya no va a haber más temperaturas. Hacia abajo no hay temperaturas y entonces ubico mi 0 aquí. Este es mi nuevo 0. Es mi 0 absoluto. Ya no hay más
temperaturas atrás de él. Y entonces todas mis temperaturas se vuelven positivas. Entonces, esta temperatura T1 que yo estaba midiendo, que me daba positivo porque yo tenía el 0 ubicado aquí, ahora para convertirla a esta escala absoluta, solamente le tengo que sumar o bien 273, ¿verdad? Le tengo que sumar esta distancia, ¿verdad? Es esta distancia más la distancia que tenía antes. Entonces, eso me lleva a dos escalas que son conocidas como escalas absolutas, ¿verdad? Que son esas dos escalas que están ahí. La escala Kelvin es la escala en la que usted utiliza, para hacer esa experiencia, utiliza grados Celsius. Entonces solo tiene que sumarle 273 y automáticamente lo convierte a una escala en la que ya no va a haber ceros. Siempre va a tener valores positivos. Y si es en Fahrenheit, entonces va a tener usted la escala Rankine, en la que le va a tener que sumar a temperatura Fahrenheit 480. Entonces, prácticamente el 95% de los cálculos en termodinámica, si no más, se hacen con escalas absolutas. No se trabaja con Celsius y Fahrenheit. ¿Ya vieron por qué? Porque no puedo tener la posibilidad de que me dé valores negativos. Y nosotros vamos particularmente a trabajar con la escala Kelvin. Es la escala que se utiliza en el sistema internacional. O sea, la Rankine se usa probablemente en Europa, no sé, pero aquí en América se utilizan kelvins, ¿verdad? Y eso casi es obligatorio. Solo hay un fenómeno en el que no va a ser tan crucial que convirtamos las temperaturas a Celsius, que es el fenómeno que vamos a ver a continuación, la dilatación debida a los cambios de temperatura. De allí, les adelanto, prácticamente todos los cálculos van a requerir que usted convierta las temperaturas y se las dan de Celsius a kelvins. ¿Ok? Bien, hasta ahora. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? Ya que vimos los conceptos fundamentales de temperatura y la manera como se hacen las escalas y se construyen los termómetros. ¿Alguien tiene una duda? No. Muy bien. Bien. Entonces, vamos a pasar a considerar el fenómeno de la dilatación. Solamente nos va a dar tiempo para deducir las ecuaciones nada más. Y entonces mañana nos vamos a dedicar a aplicar estas ecuaciones en problemas de aplicación, ¿verdad? Vamos a ver. Decíamos que se observa, si usted lograr ver a nivel molecular, que al aumentar la temperatura de un cuerpo, sus dimensiones se incrementan porque las vecindades en las cuales las moléculas vibran aumentan. Y se usan estos modelos por eso, ¿verdad? Esto obviamente es imaginario. La manera como podemos imaginarnos que están comportándose un sistema de moléculas de una sustancia es como que están unidas por pequeños resortes que las hacen vibrar. Son como pequeños osciladores armónicos, no armónicos, como pequeños osciladores asociados entre sí, ¿verdad? Entonces lo observado macroscópicamente al aumentar las vecindades es que si las temperaturas se incrementan, las dimensiones macroscópicas aumentan de tamaño. Pero ojo, uno puede fácilmente pensar que el hecho de que el cuerpo se dilate pudiera hacer que uno se imagina, se dilata en todas las direcciones, ¿verdad? Porque eso es lo que ocurre. Pero se dilata hacia afuera, ¿verdad? Entonces uno puede generalizar y malinterpretar ese concepto de dilatación y suponer que por lo tanto
se va a dilatar también hacia adentro. Y entonces el agujero debería tender a disminuir. No. Se dilatan hacia afuera. Y el agujero tiende a aumentar de dimensiones también. Vamos a tener un agujero a baja temperatura de 1 y de pronto ese agujero va a cambiar a un diámetro final de 2 que va a ser mayor. ¿Ok? No se les olvide eso. También el agujero va a aumentar de dimensiones. Es más, el agujero es fácilmente entendible que la manera como va a aumentar el agujero va a ser como cambia la dimensión de cualquiera de las dimensiones observadas del cuerpo. Ya vamos a ver eso en las aplicaciones. Vamos a ver primero entonces cómo podemos deducir una expresión para el supuesto de un cuerpo que se encuentra definido en una dimensión. A eso le vamos a llamar dilatación lineal. Repito, no es solo dilatación, hay contracción también, ¿verdad? Ese objeto, si la temperatura disminuye sus dimensiones y solo se incrementa las dimensiones si la temperatura se incrementa. Entonces vamos a suponer que tenemos un objeto que allí está definido como una barra. Tiene una longitud que vamos a denominar L0 cuando su temperatura es T sub 0. Entonces imaginémonos que ese objeto recibe calor del exterior y entonces ya podemos suponer que sus dimensiones se van a incrementar. O sea, va a tener ahora una longitud mayor, L, a una temperatura final mayor, T. Habiendo experimentado un cambio de temperatura, que es la temperatura final menos la temperatura inicial. Y un cambio en su longitud, delta L, que va a ser su largo final menos su largo inicial. Y aquí está evidentemente mostrado delta L. Es la diferencia entre las dos longitudes. Muy bien, entonces. Es obvio que si la temperatura se incrementó, la temperatura mayor es mayor, la temperatura final es mayor que la inicial, el delta de temperatura va a ser mayor. Eso significa que el cuerpo absorbió calor y nosotros vamos a observar que se produce una dilatación, un incremento en las dimensiones del cuerpo a una longitud mayor. Y que si ocurre lo contrario, si la temperatura final es menor que la inicial, lo cual significa que el cuerpo perdió calor, entonces yo esperaría tener un delta T negativo y por lo tanto un delta L negativo porque la longitud final va a ser menor y se va a producir una contracción, una reducción de dimensiones del cuerpo. Entonces, en lo que estábamos mencionando, la temperatura se incrementa y vamos a observar un delta L. Imaginémonos que nosotros hiciéramos con un objeto diferentes pruebas. Lo sometiéramos primero a una elevación de temperatura hasta T1, a partir de T sub 0. Entonces nosotros observaríamos que ese cuerpo experimenta un cambio en su longitud, un incremento delta L1. ¿Verdad? Si lo sometemos a otro cambio de temperatura diferente, por ejemplo, una temperatura T sub 2, va a experimentar un cambio de longitud diferente debido a un cambio de temperatura diferente y así sucesivamente. Entonces, si nosotros dividimos los diferentes cambios de longitud entre los correspondientes cambios de temperatura y lo dividimos además entre L0, resulta que vamos a permítame esos perros que están, permítame. Disculpen. Entonces les decía, si dividiéramos los diferentes deltas que obtenemos entre sus correspondientes cambios de temperatura y su longitud original, notaríamos que nos va a dar una constante. Todas las divisiones correspondientes, delta L1 entre delta T1 L0, delta L2 entre delta T2 L0, así sucesivamente. Va a llegar usted a la conclusión que eso le da una constante. A esa constante se le denominó coeficiente de dilatación lineal. Y
tiene la gran ventaja de que esa constante es exclusiva del material. Por ejemplo, si es cobre, tiene un valor de alfa. Si, diferente si fuese hierro, si fuese cualquier otro material, y obviamente que está tabulada. Entonces yo aquí puedo despejar, miren. Delta L, paso a multiplicar esto y me queda entonces una ecuación que nos va a permitir calcular los cambios en las dimensiones que experimente un cuerpo cuando sufra cambio de longitud. Perdón, cuando sufra cambio de temperatura. Solo necesito conocer el alfa, su coeficiente de dilatación lineal. Y entonces yo esto lo puedo despejar. Puedo venirme a esta ecuación de delta L y despejar para L. Me va a quedar delta L más L0. Aquí está. Y aquí sustituyo el delta L por esto que acabamos de encontrar, saco factor común L0 y entonces tenemos la ecuación que nos va a permitir la longitud final, calcular la longitud final. Entonces aquí tenemos que el modelo matemático de este fenómeno son esas 4 ecuaciones, ¿verdad? La que me permite calcular el largo final de un objeto que sufre un cambio de temperatura, la que me permite calcular el cambio en su longitud nada más, ¿verdad? La relación que existe entre el cambio de longitud y las dos longitudes inicial y final y el gradiente de temperatura. ¿Preguntas? Estas son ecuaciones empíricas, obtenidas empíricamente. Eso significa que son obtenidas bajo experimentación, o sea que de ninguna manera son definitivamente confiables. ¿Tienen alguna pregunta? No. Muy bien. Entonces vamos a pasar ahora a ver la dilatación en 2 dimensiones. Pero primero vean, aquí están las tablas que están en el texto. Estas primeras son las tablas del texto que nos ofrecen los coeficientes de expansión lineal de diferentes materiales con los que vamos a trabajar en el libro. Aluminio, latón, cobre, vidrio, etc. Noten las unidades que tiene. Observen que estas unidades son indistintamente inversa de Celsius o inversa de Kelvins. Eso quiere decir que en este fenómeno, y solo en este fenómeno de dilatación lineal, superficial o volumétrico, yo voy a poder usar indistintamente Celsius o Kelvins. No voy a estar obligado a convertirlo a Kelvin, pero solo en este, no se les olvide. Y ahí todos los demás tienen que convertirse a Kelvins, en todos los demás fenómenos de termodinámica. Y observen que todos son del orden de 10 a la menos 5. Aquí tenemos otra tabla que ofrece más valores para otros materiales. E igualmente notarán que todos son del orden de 10 a la menos 5. Todos. ¿Verán? ¿Ven? Todos son del orden de 10 a la menos 5. Entonces, esto nos va a ser de utilidad para deducir la ecuación que nos va a permitir encontrar las áreas finales de un cuerpo que está definido en 2 dimensiones. ¿Ok? Entonces vamos a considerar eso acá. Imaginemos que tenemos un cuadrado de algún material que tiene su coeficiente de dilatación lineal alfa y se encuentra a una temperatura inicial T sub 0 a la cual tiene un área inicial A sub 0. Evidentemente que va a tener un largo inicial que vamos a denominar L0 que va a ser el mismo del ancho inicial. ¿Ok? En pocas palabras, yo puedo expresar el área inicial como el cuadrado de L0. Entonces, supongamos que lo sometemos a un aumento de temperatura, absorbe calor y se va a dilatar hasta las dimensiones que están marcadas por esta línea discontinua. Va a aumentar sus dimensiones. La diferencia de estos dos me daría, evidentemente, el área, el cambio de área. Esto está establecido acá. El área es igual al área inicial más el cambio. Más el cambio en el área. Entonces, el área final va a tener, observen, en sus nuevas dimensiones, un largo nuevo L y un ancho nuevo L. ¿Ok?
Y entonces yo puedo decir que el área final es el cuadrado de SL. Y para encontrar la ecuación, entonces me acuerdo que yo ya tengo cómo encontrar el largo final. ¿Ven? Esto de aquí ya lo resolvimos. Ya sabemos que esta ecuación que está aquí, la que dedujimos recién para el cambio en la longitud, yo lo puedo sustituir aquí para conseguir el modelo matemático del cambio en el área. Entonces, en lugar de L, sustituyo L por 1 más alfa delta T. Y resuelvo este cuadrado. Entonces me va a quedar L sub 0 al cuadrado por 1 más alfa delta T al cuadrado. Expandimos esto todavía más. Evidentemente que L0 al cuadrado es el área inicial, ¿verdad? Y tendría entonces 1 más el doble producto de este por este, que es 2 alfa delta T, más el cuadrado del segundo término, que es alfa cuadrado delta T cuadrado, ¿verdad? Pero entonces resulta que yo recuerdo que el alfa de todos los materiales es del orden de 10 a la menos 5. Eso significa que el alfa al cuadrado va a ser del orden de 10 a la menos 10 y yo lo voy a poder despreciar y quedarme solo con estos dos términos en la ecuación. Entonces me va a quedar que el área final es igual al área inicial por 1 más 2 alfa delta T. Sería mi primera ecuación. Ahora, si yo quiero encontrar la ecuación de cambio de longitud, entonces lo que tengo que hacer es compararlo con esto. Es decir, voy a multiplicar todo aquí. Voy a multiplicar este A sub 0. ¿Qué me quedaría? A sub 0 más 2 alfa sub 0 por alfa delta T. Y ahora voy a compararlo con esto, ordenándolo de tal manera que primero aparezca A sub 0. Me va a quedar así. El área final es A sub 0 más delta alfa. Por lo tanto, es evidente que delta área, perdón, que el cambio en el área es igual a esta expresión de acá. Entonces ya tengo mi segunda ecuación. Si yo solo quiero el área final, lo calculo de esta manera. Si quiero solo el cambio en el área, utilizo esta. Y tenemos las otras dos ecuaciones como hicimos en el caso anterior, ¿verdad? Sub 0 por delta alfa más t menos t sub 0 para delta t. Entonces ahí tenemos las ecuaciones. Noten que se encuentran. Pueden notar una cosa. Si yo tengo dos dimensiones, un cuerpo definido en dos dimensiones, el área final, empecemos mejor por una dimensión. Si yo tengo un cuerpo definido en una dimensión, su longitud final, su dimensión final es igual a la inicial por 1 más 1 por alfa por delta t. Voy a poner ese 1 a propósito. Si yo tengo dos dimensiones, el área final, observen cómo son simétricas, es igual a sub 0. Y observen que aquí obtuve 2 alfa. Entonces, ¿cuál sería la ecuación si yo tengo tres dimensiones? ¿Cuál se les ocurre que podría ser la ecuación? ¿Lo me están escuchando? Sí la estamos escuchando, pero a mí no se me ocurre nada. Fíjese bien, fíjese bien. En una dimensión es la longitud por L0 por 1 más 1 alfa. En dos dimensiones es el área por el A sub 0 por 1 más 2 alfa. ¿Cuál iría aquí en tres dimensiones en lugar de área? Ajá. Volumen. Volumen igual a ¿qué? B sub 0 Volumen inicial. ¿Y aquí? 1. más 3. Exactamente. Y vamos a ver que eso es cierto. Vámonos a la siguiente. Vamos a verificarlo eso aquí. Si tenemos un objeto que tiene un volumen inicial cuando su temperatura es T sub 0 y de pronto imaginémonos que su temperatura se incrementa a T y entonces ahora su volumen se incrementa a este volumen que está definido limitado por esas líneas, ¿verdad? Entonces, volumen B. Cuando el cubo
Suponemos que es un cubo. Este cuerpo tenía la temperatura más baja inicial. Sus dimensiones eran L0 por L0 por L0. O sea, su volumen inicial yo lo puedo escribir como L0 al cubo. Pues ahora que tiene nuevas dimensiones, tiene una temperatura más alta y tiene un volumen mayor, sus dimensiones serían L, L y L. O sea que yo puedo decir que su volumen final es L al cubo, ¿verdad? Entonces voy a tomar esta ecuación de L al cubo. B final lo voy a sustituir por L cuadrado. Y L cuadrado ya lo hicimos en el anterior, ¿ven? L cuadrado es igual a esto. Nos resultó ser esto que tenemos acá, esto que está acá, ¿ven? L cuadrado es L cuadrado por 1 más alfa delta t al cuadrado. Entonces lo voy a sustituir ahí. Entonces me va a quedar L por L sub 0 al cuadrado que multiplica a 1 más 2 alfa delta t. Pero L, ¿a qué es igual? El largo final. El largo final es igual a L sub 0 por 1 más alfa delta t. Es la dimensión que teníamos cuando hicimos la primera deducción. Entonces me queda esto que tengo acá. Y lo tenemos que multiplicar. ¿Verdad? Entonces me queda L sub 0 por, aquí me faltó L0 cuadrado. Bueno, me queda el cubo. Me queda L sub 0 al cubo, que es el volumen inicial. Y aquí nos quedaría 1 por 1, 1. 1 por 2 alfa, 2 alfa delta t. Alfa delta t por 1, alfa delta t. Y el último término me va a aparecer con alfa cuadrado. Me va a quedar como 2 alfa cuadrado por delta t al cuadrado. Y este término es del orden de 10 a la menos 10 y yo lo puedo cancelar. Y ahí ven, estos dos son términos semejantes. Y efectivamente nos queda la ecuación que habíamos supuesto. 1 más 3 alfa delta t. Ese es el resultado. Entonces vemos que eso funciona. O sea, hay una tendencia a tener ecuaciones simétricas, ¿verdad? Y esto es lo que vamos a considerar entonces. Aquí tenemos el resultado final. Resulta que a 3 alfa acostumbran a llamarle beta. Y ahí tenemos la deducción que acabamos de hacer con ustedes ahorita. Esa es la deducción. ¿Ven? Entonces aquí tenemos ya el modelo matemático completo. Este es lo que acabamos de deducir. Si yo lo comparo con esta expresión que me permite calcular el volumen final, es el que tenía más el cambio al volumen, y lo comparo con esta ecuación multiplicada entre sí, voy a llegar a la conclusión de que el cambio en el volumen es igual a 3 alfa por B sub 0 delta t, ¿verdad? O sea, B a qué es igual de la primera ecuación, a B sub 0 más 3B sub 0 por alfa delta t. Entonces ahora lo voy a comparar con la ecuación 3. Entonces B a qué es igual a B sub 0 más el cambio en el volumen. Eso me lleva a la conclusión de que el cambio en el volumen se calcularía como 3 alfa delta t, que se puede escribir como 3 beta, o como simplemente beta por B sub 0 delta t. Y ahí tenemos entonces las ecuaciones completas. Las tablas del texto, estas son las tablas del texto, ya le dan a usted los valores de beta para los diferentes materiales. Aquí los tiene, aluminio, etcétera. El único cuidado que le aconsejo que tenga es que cuando le den tablas, o cuando usted consulte estas tablas, se asegure si son de betas o son de alfas. Porque puede ser que le den una tabla de betas, pero le pidan hacer un cálculo de superficies o de dilataciones lineales. Entonces va a tener que encontrar alfa dividiendo beta entre 3, ¿verdad? Y entonces no se le olvide que después el coeficiente de dilatación superficial es 2 veces alfa. Entonces necesitará alfa despejado de acá. Entonces, ese es el único cuidado que debe tener.
Luego tiene la ventaja, ¿verdad? Este fenómeno, recuerden, es el único que vamos a tener esa ventaja de poder trabajar indistintamente en Celsius o en Fahrenheit. Pero es el único, perdón, o en Celsius o en Kelvins. Es el único. De ahí para allá, difícilmente se van a encontrar con fenómenos. Casi todos los fenómenos les van a exigir trabajar con Kelvins, ¿verdad? O con Rankine. En el texto nuestro trabajamos con Kelvins. Y ahí tenemos el resumen de todas las ecuaciones, ¿verdad? Ahí se mira la simetría 1, 2, 3, pero ese se sustituyó por beta, ¿verdad? Vale, están locos mis perros. ¿Tienen alguna pregunta? Aló, aló. Aquí estaríamos terminando. Si tienen alguna pregunta, me dicen. ¿No? Aló, aló. ¿No? No, Lick. Entonces mañana les voy a estar entregando, de ahí mañana vamos a hacer problemas. Mañana es miércoles, mañana y pasado vamos a hacer problemas. De estos, mañana les voy a entregar las notas de la segunda prueba. Ay, que me molestan esos perros. De la segunda prueba de lectura, ¿verdad? Y del examen que hicieron hoy. Está por ahí, no está, ¿verdad? El muchacho que no puede venir a esta hora que trabaja, pero supongo que hizo el examen en la prueba ayer. Entonces vean lo que nos toca. Ya estaríamos vimos todo esto, miren. Hasta expansión térmica. Mañana no podemos dar, bueno, mañana es miércoles. No podemos dar cantidad de calor porque es imposible dar problemas acá. Entonces yo les voy a dar mañana problemas de expansión térmica. Mañana es miércoles y el jueves les voy a dar la definición de calor y las ecuaciones básicas para hacer cálculos de calor. El viernes nosotros no tenemos clases. El lunes va a ser la última clase que voy a tener con ustedes. Entonces voy a tener, les daría problemas de cálculo de calor, de cantidades de calor. ¿Ok? Entonces los veo mañana, jóvenes. Lick, ya sabe qué licenciados nos van a asignar. Ni idea, no tengo la menor idea. No sé. Tendrían que preguntarle al coordinador para que él a su vez le pregunte al jefe. Pero este trámite yo lo hice desde hace como 3 meses. Así que ya deberían tener ellos a un sustituto, no se preocupen por eso. Entonces los veo mañana. Pasen feliz tarde. En un ratito les subo la presentación para que el video para que puedan trabajar. ¿Ok? Hasta mañana. Gracias, Lick. A la orden. Tomen. Gracias, Lick. Hasta mañana. Gracias, Lick. Nos vemos. Cuídense. La presentación y el video va a subir, Lick. Sí. Ahorita, sí. Ok. Bye. Gracias, Lick. Feliz tarde. Igual.